dijimos que el capítulo 7 era el discurso de Esteban, pero en el capítulo 6 a Esteban lo acusan de hablar en contra de Dios, de levantarse contra Dios. Lo acusan a Esteban de la blasfemia contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Mire, 4 acusaciones que se levantaron gente mentirosa que dijeron: hemos visto y hemos escuchado a este hombre blasfemar contra Dios, hemos visto que ha blasfemado contra el profeta y el que más ellos honran, la ley, que es Moisés. Se está levantando contra la ley de Dios y contra el templo, y esos acusadores fueron los que se enfrentaron y los llevaron ante el concilio. Entonces eso es lo que yo quiero hoy hablar. En el capítulo 7 lo que usted puede ver es la fidelidad de Dios, obra a través de su providencia. La providencia, la mano oculta de Dios obrando en todo el proceso de Esteban. Esteban es un hombre que quizás usted dice ahí que hizo muchos milagros y señales, pero no están registrados en la Biblia. Pero dice que era un hombre de fe, eso sí, un hombre de palabra, un hombre de obras, un hombre de sabiduría y lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, que fue lo que nosotros estudiamos. Entonces vamos a ver el discurso. Tal vez usted ve el capítulo 7, pero si usted y yo podamos analizar cada párrafo y el primer periodo, escúchenme, los primeros versículos, del versículo 2 al 19, lo que él enfoca es de la vida de Abraham, su descendencia y su generación. Mira el discurso que él habla, entonces vamos a desglosar eso. Miren lo que dice claramente el discurso, cómo entra él en el discurso. Él llama, y es algo que usted a veces dice, pero no entiendo cómo Esteban llama a sus acusadores, los llama hermanos y padres. ¿Por qué cree usted que los llama así? Así empieza su discurso. Sí, los llama a ellos hermanos y los llama padres de la ley. Entonces la pregunta es: ¿por qué hace esa introducción? Porque esa fue la introducción del discurso. Reconociendo la soberanía de los grandes sacerdotes que se encontraba ahí. Está bien. ¿Sabe lo que él estaba demostrando? El respeto. O sea, él está demostrando: yo soy igual que ustedes, yo soy judío igual que ustedes, yo creo en Abraham igual que ustedes, yo creo en Dios, yo creo en el templo, yo creo en la ley. Ustedes son mis hermanos. O sea, yo no soy de otra estirpe. Ustedes son mis hermanos, ustedes son mis padres. Yo reconozco quién es la autoridad, respeto esa autoridad. Pero fuera de eso, él se dirige a lo que ellos dijeron: usted blasfema contra Dios. A ese Dios, ¿cómo lo llama Esteban en su discurso? El Dios de la gloria. Oh, impresionante. Mire cómo entra el hombre y hay algo que me gusta, cómo hace la introducción. Está diciendo: ustedes son mis hermanos. Fuera de eso, yo reconozco que soy judío, reconozco la autoridad que hay en ustedes, me someto en cierto grado y voy a hablar sobre lo que ustedes dicen que yo blasfemé, pero les estoy diciendo que ese Dios, el cual que ustedes dicen que yo he blasfemado, yo lo llamo el Dios de la gloria, el Dios soberano, el Dios majestuoso, el Dios creador. Hola, él está reconociendo muchas cosas. Entonces, ahí, mire la introducción que él hace en el versículo 1 al versículo 3, mire lo que dice: y él dijo: varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria, mire lo que hace, apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Mire la introducción que el hombre hace, y es algo impresionante cómo él desglosa la historia y cómo él puede derrumbar los argumentos y lo que ellos estaban diciendo y lo estaban acusando, y él está diciendo: de lo que ustedes me están acusando, yo estoy llamando el Dios de la gloria, y ese Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham.
Está reconociendo que Abraham es padre. Está reconociendo que Dios llamó a Abraham con un propósito. Y este versículo usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4, cuando dice que él moraba en Ur de los Caldeos. Y en esa ciudad Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. En ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Entonces, esta es la palabra que Esteban hace un recuento de todo lo que usted se da cuenta, desde Génesis hasta los días que él está viviendo. Él está hablando de la salvación de Cristo, pero todo ese panorama, y mire cómo lo resume en una cosa impresionante. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios, meramente obra del Espíritu Santo de Dios. Aún mire lo que incluye él. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Ahora, una cosa que usted debe aprender, en el versículo 4 dice: entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual nosotros habitáis hoy. Mire lo que está diciendo él. Ahora, una cosa que usted puede analizar, y vamos a desglosar algo. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Él fue obediente? Sí. ¿Él salió como tenía que salir? Sí. Caminó por fe. Sal de tu tierra. Y de tu parentela. ¿De tu qué? Parentela. Él dejó su parentela. Se llevó al papá. Se llevó a su sobrino. Él sale de Ur de los Caldeos, sí, pero la orden era: sal de qué? De ese lugar, pero no te lleves a nadie. Sal de tu parentela, sal de tu casa. Pero mira, él se llevó a su papá. Según los teólogos dicen que eso atrasó el viaje de Abraham, porque Taré ya estaba de edad. Y fuera de eso, pues se pararon en Harán, donde no era el propósito de Dios para ellos, hasta que murió Harán. Escúcheme, Abraham tuvo que esperar hasta que su papá muriera para él moverse. Increíble. Por eso Dios le decía: vete tú solo, pero él no se fue solo. Se llevó a su papá, se llevó también a su hermosísimo sobrino. Y ahí uno ve por qué Dios hace eso, porque mire lo que está hablando. O sea, lo que lo quiero analizar es cómo cuenta la historia Esteban bajo el poder del Espíritu Santo, y habla de los motivos y la providencia de Dios para Abraham. Mire lo que dice el versículo 5 al 7, dice: y no le dio herencia en ella. ¿A dónde no le dio? O sea, en Harán no le dio la descendencia, no le dio la promesa, ni aún para sentar un pie. Hola, impresionante, porque esa no era la tierra, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, aún no tenía prole, Dios le dio esa promesa: esta tierra te la daré a ti, a tu descendencia, a tu generación. Y dice: y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Hola. Miren el relato que Dios le estaba, Esteban estaba dando al pueblo, y le estaba diciendo Dios: mire, Abraham, yo te prometo que de ti saldrá una descendencia muy grande, pero está hablando también que esa descendencia iría a cautiverio y que andarían allá en esclavo, ¿por cuánto? Por 400 años. Y que una nación los esclavizaría, porque era una nación rebelde, contumaz. Pero dice: pero yo juzgaré esa nación. Hola, qué lindo es eso. A mí me impacta, porque Egipto no quedó sin paga. Ellos fueron unos instrumentos de Dios, pero ellos recibieron el castigo por haber esclavizado y por haber maltratado al pueblo de Israel. Pero Dios le está diciendo a Abraham: yo te doy esa promesa, pero esa promesa, ¿se acuerda? Y es que la historia es muy larga. Cuando Dios le dice: presénteme unos holocaustos, unas ofrendas, y Abraham se quedó dormido, ¿se acuerda? Y ahí Dios le dice: ay, Abraham, tu descendencia irá a cautiverio, pero yo de allá me acordaré
y que tu descendencia saldrá de ahí, porque yo tengo propósito con ellos. Ahora, para que eso se cumpliese, Dios hizo un pacto, y fue el pacto de la circuncisión, que está en el versículo 8. Mire cómo desglosa el hombre y dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac y a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión es cortar pertenencia. Y Dios estaba diciendo, tú vas a ser diferente, tú eres mi pueblo, y como un pacto es de la circuncisión. Esto también tiene relación con el pueblo de Dios. Escúcheme, nosotros tenemos un pacto, nosotros también somos circuncidados. En otras palabras, nosotros hemos sido llamados a ser apartados, separados de Dios, perdón, del pecado, y fuimos apartados para Dios. Entonces, ese es el pacto, así como Dios le dice a Abraham, esto será una señal de la circuncisión, que eso se va a separar de tu cuerpo. Yo quiero tu vida pura, yo quiero una vida santificada. Abraham hizo un pacto con Dios, Dios con Abraham. De igual forma, la iglesia tenemos que vivir una vida de santidad, porque Dios nos llama con un propósito, y a veces uno comete los mismos errores que quizás cometió el patriarca Abraham. Mire los propósitos de Dios en el versículo 9 al versículo 15. Mire lo que dice claramente. Dice, los patriarcas movidos por envidia. Ahora, mire, cambia el panorama. Él está hablando de Abraham, está hablando parte de Isaac, está hablando, y ahora empieza el hombre a hablar de la descendencia de Isaac. Y la descendencia de Isaac, él enfoca, acuérdese, los 400 años, y él está enfocando y está diciendo, de esa descendencia de Jacob, 12 hombres nacieron, 12 hijos de él, pero los 11 vendieron ¿a quién? A José. Y está diciendo, José será vendido a Egipto, y ahí estará Dios un propósito. ¿Se acuerdan los sueños de José? Eso es lo que él estaba hablando. Pero Dios estará con él, y ahí usted se da cuenta, en todas sus tribulaciones, Dios, la gracia de Dios estuvo con José, halló gracia delante de Faraón, fue puesto como gobernador. Y aunque toda la tierra había hambre y escasez, Dios tuvo un propósito, y José estuvo guardando a esa nación, porque como él cuidó los 7 años de escasez y los 7 años de abundancia, dice que su papá escuchó que en Egipto había abundancia, y fue, y usted ya conoce la historia. Entonces, este hombre resume todo eso y dice, y claramente que usted lo conoce, cómo él se presenta ante sus hermanos, cómo él se da a conocer a sus hermanos, que sus hermanos dijeron, ay, ahora José se va a vengar de nosotros. Y algo que me gusta de José es que él mismo dice, vosotros pensasteis mal conmigo, mas Dios cambió eso para bien. 75 personas entraron a la tierra de Egipto, 75 nomás, escúchenme. ¿Y cuántas salieron? Casi 2 millones de personas salieron de Egipto. Eso es algo impresionante. Casi 2 millones de personas salieron. Entraron 75 y salieron casi 2 millones de personas de Egipto. Pero Dios estuvo ahí. Y dice ahí claramente que en Egipto murió ¿quién? Jacob. Ahora, mire una cosa. Él está diciendo que Jacob fue enterrado en el lugar de sus padres. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Dígame cuál fue la posesión que tuvo Abraham en toda su vida. ¿Abraham compró casa? ¿Abraham compró terreno? No. ¿Qué cosa hubo a nombre de Abraham? La herencia, la tierra prometida. Muy bien, fue el único. Hola, fue la cueva donde enterró a Sara. Y ahí fue enterrado Abraham. Ahí fue enterrada Lea. Y ahí fue enterrado Jacob. Fue la única propiedad que estaba a nombre de Abraham. Porque Dios le dijo, tú vas a ser ¿qué? Peregrino. Tú estarás de paso. ¿Usted dónde ve que Abraham empezó a comprar y a poseer? No. Lo único que él compró fue la cueva donde él iba a morir. Increíble.
porque él sabía que él era peregrino en este lugar, él estaba de paso, y que su ciudadanía estaba puesta en el reino de los cielos. Eso es lo que uno puede aprender, y ese era el propósito de Dios en la vida de Abraham. Fue un hombre, wow, que Dios lo usó en gran manera, pero sabía a quién conocer y a quién adorar. Entonces, eso es lo que Esteban está hablando sobre lo que sucedió en Egipto. Y ahí estoy hablando de eso. Mire lo que también dice: Jacob fue sepultado en ese lugar. Dice: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, es lo que estamos hablando, y puesto en el sepulcro que a precio de dinero, es lo único, compró Abraham de los hijos de Armón de Siquem. ¿Se acuerda que uno de los hijos dijo: no, yo se lo regalo? Dijo: no, tú no me lo vas a regalar. Dime, dijo: pero ¿por qué vamos a pelear por el precio? ¿Cuál es el problema? No importa, dime cuánto. Y ahí fue cuando Abraham en verdad compró ese lugar. Ahora está hablando del cumplimiento de la promesa. Y miren el versículo 17 al versículo 19, mire la promesa. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, dice la palabra que el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. Hola, el cumplimiento de la promesa. Y se acuerda cuando dice la palabra que como el pueblo se sintió afligido, el pueblo clamó, y ahí fue cuando Dios oyó al pueblo el clamor. Hasta que el pueblo no clamó. Escúcheme, ¿usted sabe lo que es 400 años? 400 años siendo esclavo y que ellos no clamaron. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, fue ahí cuando el pueblo clamó, y fue ahí cuando Dios intervino, porque había un decreto, había un rey. Cuando estaba José, dice la palabra que todo estaba marchando bien, ellos vivían muy bien, lo tenían todo, y wow, en la tierra de Gosén, wow, una delicia. Pero muerto José, dice la palabra que se levantó un rey que no conocía a José. Alguien que dijo: a mí qué me importa quién fue José. No sabía el hombre, ¿ok? Y si sabía no le importaba, porque ¿para qué? Pero no sabía lo que había hecho. Y José ya no estaba en la tierra y empezó a afligirlo. Y dice la palabra que ahí fue cuando Dios intervino en las vidas del pueblo de Israel. Ahí viene el segundo párrafo, o la otra introducción. Miren el resumen que él está hablando. Empezó desde Abraham, toda la historia de Abraham. Ahora llega a Egipto y está hablando del periodo de Moisés. Y el periodo de Moisés, él está hablando, dice que el rey los maltrataba, el rey hacía cosas terribles, y dio un edicto que todo niño sería muerto y sería matado. Porque dijo: pero las niñas no, déjenlas vivir, pero los niños, porque lo que él quería era acabarlo. Y vuelvo y le digo, Egipto y el rey de Egipto lo que quiere es agotar las fuerzas del ser humano. Porque escúcheme, ¿saben que dice la palabra que como el pueblo se multiplicaba, la idea del rey dijo: vamos a cansar al pueblo, vamos a ponerle más trabajo para que cuando el hombre llegara a la casa estuviera cansado y no pudiera reproducirse, no pudiera tener una armonía en su hogar? Pero dice la palabra que como sea cansado no salían los muchachitos. Y dice la palabra que wow, el pueblo se multiplicaba en gran manera. Y dice la palabra muy claramente que Moisés nació en ese momento del edicto, y por 3 meses su mamá lo cuidó. 3 meses, escúcheme, lo escondió. Algunos teólogos dicen que la fe de Jocabet tenía que haber sido muy grande, porque imagínense un niño no llorar. Y si lloraba, ¿cómo tapaba Dios los oídos de los egipcios para que no escucharan el lamento de ese niño? Mire cómo Dios lo guardó. Como que un niño 3 meses, ¿cómo no va a chillar? No va a llorar. ¿Dónde estaría ella guardando los pañales, el popó del bebé? Hola, eso es algo impresionante. Pero dice la palabra que ella lo pudo guardar por 3 meses. Y cuando ya no lo pudo guardar, ¿qué dice la palabra? Que lo tiró al río Nilo en una arquilla.
y no es casualidad, más abajo se estaba bañando la hija de Faraón. Y cuando vio esa arquilla, ella escuchó, imagínese usted, esa arquilla, no sé dónde se enredaría, y precisamente el niño gritar, llorar en ese momento, y la doncella escucharlo, y traer la arquilla, la canastilla, y cuando abren la canastilla, amor a primera vista, ve un niño hermoso que la mujer no tenía hijo, dijo, este será mi hijo de adopción, y será llamado Moisés, porque fue sacado de las aguas. Y ahora hay otra cosa, ¿dónde encuentro? ¿Quién me lo va a cuidar? Porque eso es un niño de los hebreos. Y ahí estaba María, la hermana de Moisés, porque ella, y María le dice, yo sí conozco a alguien, el cual cuidará a este niño. Y usted sabe que es la primera mamá que le pagan por cuidar su propio hijo. Y lo cuidó, ahí está diciendo la palabra, lo cuidó. Ahí sí Moisés podía chillar, llorar, podía hacer todo, no importa, porque era el hijo, ya no era el hijo de una hebrea, era el hijo de la hija de Faraón. Y eso fue un privilegio que Dios tenía. Esa es la primera etapa, escúcheme, la primera etapa cuando él estuvo ya. Ahora, según los teólogos, dicen que aproximadamente la mamá tuvo que haberlo tenido en la casa como a los 8 años, porque es la edad donde está formado el carácter del niño. 8 años donde la mamá le inculcó, tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el caudillo, tú eres un hijo de los hebreos, Dios tiene propósito con tu vida, Dios te salvó del río Nilo, porque Dios tiene algo para tu vida. O sea, wow, yo creo que le inyectó una fe, Jocabed, tú eres un hombre de Dios, tú has sido apartado. 8 años. Le enseñó la ley de Dios, los principios, los valores. Wow, que dice la palabra que a los 8 años Moisés fue al palacio de Faraón y vivió todo el tiempo. Escúcheme, hasta los 40 años vivió en el palacio real. Y dice que fue educado en la mejor cultura egipcia. Moisés fue un hombre con todos los privilegios. Él era príncipe. Aún lo estaban preparando para ser el sucesor de Faraón. Él fue a las mejores escuelas, a las mejores universidades. En ese tiempo Egipto tenía lo mejor. Lo estaban preparando para ser el sucesor de Faraón. Pero mire algo que yo admiro de Moisés. Usted sabe que solamente su mamá trabajó en la mente, escúcheme, en la mente de Moisés 8 años. ¿Cuántos años trabajó Egipto en la mente de Moisés? ¿32 años? 32 años. Pero mire, esos 32 años no anularon los 8 años que él aprendió. Porque ni los lujos, ni los privilegios, ni las riquezas lo desviaron del propósito de Dios. ¡Wow! Eso es de admirar a una mamá. Eso fue lo que la mamá le inyectó. Que estando en el palacio, ¡wow! Moisés nunca se olvidó para qué él fue creado y cuál era el propósito de Dios con él. Entonces Esteban está relatando eso y está diciendo eso, pero usted también conoce algo, que él vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y la sangre llama. Él se levantó y dijo, yo me acuerdo que yo soy el caudillo y yo soy príncipe, y mató al egipcio y lo escondió. Después, ¿qué dice la palabra? Que 2 hermanos, 2 hebreos estaban peleando y él llega como de consolidador y no problema. Y entonces le dice, hermanos míos, ¿ustedes por qué pelean? No, usted al contrario, tienen que amarse, cuidarse. Y el otro le dice, ¿y qué? Usted me habla de pacífico, usted pacífico no tiene nada. ¿Ayer no mataste al egipcio? ¿No se levantó contra el egipcio y lo levantó en un momento de ira? ¿Usted va a hacer lo mismo? Él pensó que le iban a agradecer lo que él había hecho. Él pensó que iba a ser aceptado por su pueblo. Escúcheme. Él dijo, esta es mi oportunidad. No. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el hombre? Huir. Ahí dice en el versículo 23 al 29, él huye. Él huye. Huye al desierto. A los 40 años, escúcheme,
él huye al desierto. Al desierto. ¿Y cuánto? En la segunda etapa. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, de los 40, pasaron otros 40 años, él estuvo en el desierto. En esos 40 años él se casó. En esos 40 años él formó una familia. En esos 40 años su profesión, ¿cuál fue? Cuidar ovejas. Pastor de ovejas. En los primeros 40 años, ¿quién era él? El príncipe. El príncipe. Ay, él era un príncipe, un egipcio. ¿Se acuerda que cuando él huía y se presentó con unas doncellas allá en ese desierto, ellos descubrieron que él era un egipcio? Por el vestuario, por su dialecto, él tenía la cultura egipcia. Pero 40 años en el desierto le hizo olvidar toda esa cultura. ¿Usted cree que Moisés no era orgulloso? Moisés era muy orgulloso. Moisés era un niño, era un joven y un adulto muy soberbio. Porque él lo único que le gustaba era mandar. Él no sabía bajar la cabeza. ¿No ve que él era preparado para eso? Tú vas a ser rey y un rey no se postra ante nada. Tú eres el Señor. Él solamente movía el dedo y todo el mundo se postraba ante Moisés. Se bañaba con leche. Tenía mujeres, doncellas que hay con calorcito al lado. ¡Wow! La mejor comida. ¡Wow! Impresionante. Era una vida de lujos. Ahora en el desierto, ¿cuáles lujos habían? En el desierto solamente escuchó el ruido de las ovejas. El desierto fue una soledad completa para él. Después de tener las manos sin callos, ahora después de 40 años, estas manos tenían callos. Sus pies tenían callos. Ya tenía que caminar, conocer el desierto. Él conocía el desierto. ¿Dónde quedaron sus títulos? Los tuvo que colgar. ¿Dónde quedaron sus prodigios, sus hazañas? Todo eso quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Fueron 40 años terribles para él en el desierto. Pero ahí dice en la segunda etapa, el hombre, Esteban, habla de cómo Dios llama. A los 80 años, escúchenme, a los 80 años Dios se le aparece a Moisés. 80 años, escúchenme. Y le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y yo te voy a usar. Y habla Dios, y habla, dice, yo he visto a mi pueblo gemir. Ha llegado tiempo de sacar a mi pueblo y tú vas a ser el instrumento. Y ahí viene el hombre y dice, ay, pero qué, si yo hace 40 años quise ayudarlo y nadie me creyó. No tenía el perfil de líder. Escúchenme, porque en verdad Moisés a los 40 años, ¿quién le obedeció? Nada. Ni lo respetaban. Entonces él dice, si cuando yo era príncipe, mire lo que me pasó por metido y porque me anticipé por sapo, y mire lo que me pasó, ¿me lo agradecieron? No, ahora que no soy nadie, ahora que no aparezco en nada, no, soy un desconocido. Ahora ya tengo 80 años y tú me dices a mí que yo vaya. ¿Ya para qué? Ya no soy un hombre tan elocuente, ya hasta me volví tímido. Antes usted me decía de un discurso y yo lo podía dar sin ningún problema, porque fui preparado para eso. Pero ahora en el desierto me tiemblan las piernas, me da pena. Hasta me he vuelto torpe porque casi no hablo, lo único que hablo es con las ovejas. 40 años en una soledad y tú me dices que vaya. No, eso es perdera de tiempo. Y usted ahí dice la palabra claramente que en esa segunda etapa Dios fue muy tremendo y le dice, vaya porque yo te voy a enviar, yo soy el que te envío. Pero fueron 40 años, a los 80 años. Yo entiendo a Moisés, créame que sí. Yo creo que Moisés fue algo tremendo porque 80 años. Y él dijo, si Dios me llamara, me hubiera llamado a los 40 años, tuviera yo energía. Ay, pero mira, pero en esos 80 años, 40 años en el desierto, el hombre aprendió lo que era mansedumbre.
El hombre aprendió lo que era ser humilde. El hombre aprendió lo que era obediencia. El desierto lo enseña a uno eso. Este Moisés no era el de 40 años atrás. Si Dios le hubiera llamado a los 40 años, claro, Señor, yo puedo, yo voy a ir a la guerra. Era Moisés superhombre. Pero ahorita a los 40 años que habían pasado, ya tenía 80, ya el hombre hasta se le había olvidado cómo levantar una espada y cómo defenderse. Ya había perdido toda esa agilidad y habilidad. Y entonces me dice, ¿ya para qué? Ya no sirvo. Y Dios le dice, es que ahora sí es que me sirves. Porque no es con la fuerza tuya, es que el problema nuestro es eso. Que uno dice, ahora sí estoy preparado y apto. No, Moisés no estaba preparado ni apto, porque la tareita que tenía Moisés era muy tremenda. Yo considero a Moisés estar con un pueblo muy difícil, y la tarea iba a ser muy difícil. Y aquí Esteban, vamos a leerlo, y ahí usted lo leyó conmigo, dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, dice Dios a Moisés, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y gobernador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. En otras palabras, cuando no era nadie, Dios lo llamó. Cuando no era nadie, dijo él, ¿quién era ese? Pero bueno, en ese momento es que Dios lo saca y dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Está hablando de las 10 plagas, está hablando de las señales que hizo Moisés, y dice, y fuera eso dice, y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Qué impresionante. Está hablando él de un hombre. Está diciendo Esteban, usted me están diciendo que yo estoy blasfemando contra Dios, y yo lo llamo el Santísimo, el Eterno. Usted me están diciendo que yo estoy en contra de la ley y contra Moisés, pero les estoy hablando todo lo que Moisés hizo y cómo Dios lo usó. Mire cómo él estaba tapando la boca a sus seguidores, a sus adversarios. Y en el versículo 39, ya para terminar, al 43, solamente estoy dando dos puntos de la predicación de Esteban, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Mire lo que dice, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Está hablando aquí del segundo cautiverio. Mire, Esteban, y hay algo que yo quiero que usted entienda o podamos entender. Es tan importante escudriñar la palabra. Es tan importante leer la palabra. Porque a veces uno dice, yo quiero hablar del Señor, pero hablar de la palabra de Dios. Mire, Esteban era un conocedor de la palabra de Dios, y cómo él resumió toda la historia, y cómo el hombre está diciendo todos los sucesos que ocurrió al pueblo de Israel, y está diciendo, Dios tenía propósito con ellos, pero ellos no obedecieron. Esto está hablando, ¿se acuerda de Deuteronomio, también capítulo 33, Éxodo? También habla de la peregrinación, creo que es Éxodo 33, perdón. Está hablando cuando ellos hicieron el becerro, cuando Moisés subió 40 días y 40 noches, y el pueblo le dice a Aarón, ay, mire ese Moisés, no sabemos qué habrá pasado ese, y ese no ha regresado, haznos dioses, y vamos a hacer una cosa, coloquemos un líder para que nos devuelva a Egipto.
Y entonces él está diciendo, en vez de adorar a Dios en el desierto, adoraron un becerro. Por eso fueron a cautiverio 70 años. Pero era un pueblo rebelde y contumaz. Entonces esa es la historia que Esteban le está hablando. Pero ¿sabe qué es lo que le está confrontando? Ustedes son iguales que el pueblo de Israel, pero conocedores de la palabra del Señor. Mire qué lindo cuando usted conoce la palabra lo enriquece a uno, la palabra lo llena, y la palabra, y uno ahí es cuando uno aprende. Dios tuvo propósito con Abraham. Abraham murió, pero su descendencia disfrutó de las bendiciones de Dios. No las disfrutaron algunos, ¿por qué? Porque no le creyeron, pero la promesa estaba dada. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios levanta un caudillo, pero el pueblo no le creyó a Dios. Entonces, eso es lo que hoy en día está pasando. Nosotros necesitamos, mi hermano, obedecer la palabra de Dios y vivir en los preceptos de Dios. Así como Dios llamó a Abraham y Dios tuvo un propósito con Abraham, lo tiene con cada uno de nosotros. Así como Dios llamó a Moisés y tuvo un propósito con Moisés, Dios lo llama a uno. Moisés me encanta porque en verdad Moisés fue un hombre tratado por Dios. El desierto lo maduró, el desierto lo enseñó la humildad, la soberbia. Cuando los 40 años, los primeros 40 años era un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre que Dios no quería, y dijo, yo necesito pulirlo. Pero mire cuánto tiempo duró para pulirlo, 40 años. Eso es bravo, 40 años para que Dios lo usara a este hombre, pero tenía un propósito Dios con él. Entonces mire la historia como la resume Esteban. Es la única forma, escúcheme, para que Esteban tapara boca de leones. Usted nunca vio que Esteban, es que yo sí creo en Cristo Jesús, yo sí soy. No, él solamente recitó Biblia. Él solamente se defendió con la historia de la palabra. Él solamente habló de Abraham, de nuestros padres, porque él dice, yo soy hermano de ustedes, yo reconozco la autoridad, ustedes son mis padres, la autoridad yo la reconozco, por eso estoy frente a ustedes. Pero ahora déjeme que yo diga, porque las acusaciones que me están haciendo son estas, yo me voy a defender. Entonces, conocer la palabra de Dios es algo muy bonito. Y de verdad yo le motivo y doy gracias a Dios por los que estamos leyendo la Biblia. Ojalá que mi hermano todos los años usted haga eso, de leer todos los días la palabra. La palabra lo vivifica, la palabra lo llena, la palabra le da mucho conocimiento a uno. En momentos de dificultad uno recita palabra del Señor. Cuando uno conoce la palabra de Dios, no le meten gato por liebre. Es algo increíble y es ahí cuando usted se para y defiende y usted sabe con qué argumentos. Mire, Esteban era lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría, pero era un hombre que conocía la palabra de Dios. Entonces, usted podría decir, pero pastor, yo tengo unción, pero si usted no lee la Biblia, ¿de qué le sirve la unción? O usted dice, pastor, yo conozco mucha Biblia, pero si usted no tiene unción tampoco le sirve. O sea, unción sin Biblia no sirve y Biblia sin unción tampoco. Las dos cosas son muy importantes. Entonces hay gente que dice, no, yo solamente la unción del Espíritu de Dios, pero no se prepara. No, mi amado. Usted puede orar, no, yo le pido al Señor que me ayude. Sí, pero lea la palabra. No, lo que me caiga del cielo. No, 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 no. Y hay otros que dicen, no, palabra, yo no necesito. La Biblia es todo. Pero no oramos para que Dios nos ilumine. Entonces, todo extremo es malo. Entonces, usted necesita conocer la palabra. Usted y yo necesitamos estar en la presencia de Dios para que Dios nos revele y buscar cada día la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ya terminamos. Esas son las dos divisiones del discurso. Faltan dos más, la del templo y la muerte de Esteban. La del templo es muy bonito, lo del tabernáculo de reunión. Voy a tratar a ver si hablo sobre el tabernáculo más profundo. Lo que pasa es que el tiempo es, pero es muy bueno saber lo del tabernáculo y cómo se aplica a nuestras vidas. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar en esta noche.